Daremos inicio ahora sí a nuestra tercera y última jornada de conversaciones del POT hacia un acuerdo sobre lo fundamental que se da en el marco del lanzamiento del Laboratorio de Sostenibilidad Territorial de la EAN, como les hemos comentado. Démosle entonces la bienvenida a nuestros primeros panelistas que dialogarán sobre cómo manejar el equilibrio de articular una región metropolitana en la Sabana de Bogotá sin desconocer los intereses individuales de cada municipio que la componen. Para darle un contexto a la conversación, veremos primero un video llamado ¿Qué es la región metropolitana? La región metropolitana. Estrechar lazos con nuestros vecinos es fundamental para avanzar en la creación de propuestas comunes que nos lleven a ser la región metropolitana del futuro. Una ciudad integrada, innovadora y sostenible que reconozca nuestros patrimonios culturales, ambientales, materiales e inmateriales sobre la base del respeto a la autonomía de los municipios para consolidar una Bogotá región fortalecida que promueva el desarrollo. Una ciudad atractiva que mejora la calidad de vida de los habitantes. El POT Bogotá Reverdece 2022-2035 incorpora la visión regional y una política de integración de manera solidaria y equitativa, incluyendo temas de preservación de recursos naturales, de abastecimiento y seguridad alimentaria, de mejoramiento de servicios públicos, logística, infraestructura vial y transporte. Con un territorio más organizado y consciente de la región que habitamos, Bogotá y los municipios de Cundinamarca, con los que comparte fuertes relaciones de interdependencia, se consolidan con el propósito de incrementar su aporte al crecimiento económico del país y de ofrecer oportunidades de empleo e ingreso a toda la población. Bajo este modelo, se desarrollan proyectos para proteger la riqueza agrícola y las áreas de gran valor ambiental, cuidando la naturaleza de todo el territorio. También se busca garantizar la seguridad alimentaria al desconcentrar el sistema de abastecimiento de alimentos por fuera de la ciudad, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para campesinos, productores y precios más justos para los consumidores. Este POT prioriza la disposición de Bogotá de mejorar la movilidad con la región, integrando un sistema de transporte público moderno, eficiente y amigable con el medio ambiente. Se completan y fortalecen los corredores de integración regional, como los de la Carrera Séptima, la Autopista Norte, la Avenida Subacota, la Calle 80, la Alo Sur, la Autopista Sur y la salida al Llano, entre otros. Se mejoran las entradas de la ciudad para que sean más funcionales y den una mejor imagen. Se facilita la ampliación del transporte de alta y media capacidad, orientado por las tecnologías limpias y el sistema multimodal, garantizando las condiciones para que sean una realidad, entre los que se encuentran 7 cables aéreos como los de Soacha y La Calera, 5 líneas de metro que conectarán con el transporte municipal y los Regiotram de Occidente y Norte. Para incrementar la competitividad, se consolidan 5 zonas industriales conectadas por 20 corredores de carga y logística y 2 proyectos de escala regional que incluyan áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y el ecosistema de salud y educación. También se fortalecen los sistemas de servicios públicos de agua, energía y telecomunicaciones con mayor cobertura y calidad, y se mejora el manejo de los residuos para enfrentar los desafíos del cambio climático. El POT Bogotá Reverdece 2022-2035 propone las condiciones para un territorio más solidario y cuidador. Se integra de manera respetuosa con sus vecinos para desarrollar acciones coordinadas que permitan una región metropolitana con mayor equidad y mayores oportunidades para toda la población. La Bogotá que estamos construyendo te acerca. Acércate. Muy buenos días para todos. Es un verdadero placer para mí compartir en este momento opiniones, criterios y orientaciones con 2 personas que tienen mucho conocimiento sobre la región, pero además tienen posiciones técnicas muy profundas que nos permitirán pues dar un debate
ordenado, consistente, coherente y avanzar en esta apuesta de generar para Bogotá y la región una forma de organizarnos y trabajar unidos para generar un ordenamiento del territorio y atender la problemática de cerca de 10 millones de personas que hoy viven en distintos municipios de la región, pero que tienen unas dinámicas y unas interdependencias permanentes entre Bogotá y el municipio donde residen, o que efectivamente viven en Bogotá, pero desarrollan buena parte de sus actividades en los municipios circunvecinos. Esta realidad, que cada día es más evidente, pues amerita que trabajemos en un ordenamiento del territorio que nos permita identificar esas problemáticas y buscar soluciones para que las personas tengan una mejor calidad de vida. De manera que voy a pedirle inicialmente a Gabriela que nos haga su planteamiento sobre cómo realmente ve que el POT y el hecho de existir una figura de gobernanza metropolitana puede ayudar a mejorar las condiciones de vida y a generar oportunidades para desarrollar ordenadamente el territorio, y luego vamos a escuchar a Gustavo, quien tiene también planteamientos al respecto. De manera que, Gabriela Niño, muchísimas gracias por tu participación, por estar siempre dispuesta a aportar, a discutir y a trabajar colectivamente. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los asistentes. Un saludo especial a Gustavo, con quien siempre nos encontramos en estas orillas distintas a veces de los temas, pero creo que en general a todos nos une la preocupación sobre qué hacer frente a una problemática que se nos ha consolidado con el tiempo, y es que igual vivimos en una región que funciona más allá de las fronteras de los municipios y del distrito, y que tiene unas dinámicas, digamos, que son de difícil abordaje en materia institucional. De ahí que siempre hemos estado dándole vueltas a cuál puede ser la figura que podemos utilizar. Solo quisiera arrancar precisando o dejando claro que la figura de integración que se ha creado a partir de la reforma constitucional del año 2020 y que se adoptó mediante ley de la República fue, digamos, apenas adoptada recientemente, que es la figura de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, específicamente para esta región, pero todavía, digamos, no ha entrado en funcionamiento porque se deben dar una serie de pasos, entre otras la aprobación o la aceptación de parte de los consejos, del Consejo Distrital y de la Asamblea de Cundinamarca, para que tanto el gobernador como la alcaldesa se puedan asociar a la región. Entonces, en este momento esto es un punto muy importante porque apenas arrancamos, no es una figura, digamos, que ya está operando, sino que está en proceso. Quisiera hacer, y le pido a Consuelo, por favor, que me controle el tiempo por si se me alarga la cosa, pero quisiera hacer primero algunas menciones, un poco recogiendo las inquietudes que se plantean para este conversatorio del día de hoy. Y uno es cuál es digamos, el alcance que debe tener un POT frente a las decisiones de carácter regional. Y digamos que aquí partimos de una dificultad y un derecho propio de los municipios, que es ordenar su territorio, que de todas maneras tiene un límite, que es la jurisdicción municipal, igual que la jurisdicción distrital. Y eso es, digamos, respondiendo a una lógica del ordenamiento desde la autonomía municipal, que de todas maneras se enfrenta, en un caso como el de Bogotá, a unas dinámicas regionales muy, muy intensas. No solamente pensemos en la movilidad, pensemos en el medio ambiente, pensemos
pensemos en las lógicas de la demanda de vivienda, pensemos en la provisión de servicios públicos, en el acceso a equipamientos sociales, a los servicios que necesita la población en materia de salud, educación, en fin, que desbordan la lógica local. De allí que siempre los planes de ordenamiento se han preocupado y han pensado cómo incorporar esas dinámicas regionales. Sin embargo, no ha existido hasta ahora un mecanismo fuerte que asegure esa vinculación. Aquí quisiera solamente mencionar en esta imagen que ustedes ven a la derecha arriba que se han hecho ejercicios, por ejemplo, en el seno del Consejo del Comité de Integración Territorial, que recoge a varios municipios con el fin de armonizar sus planes de ordenamiento territorial. Se han hecho ejercicios, sin embargo, eso no ha generado una obligatoriedad de las decisiones que se toman allí, y de ahí que no necesariamente eso se plasma en decisiones dentro de los planes de ordenamiento territorial. A manera de síntesis, ¿qué nos está diciendo hoy el Plan de Ordenamiento de Bogotá? Y desde luego pues quienes han trabajado directamente en él lo comprenden mucho mejor, pero digamos que de una lectura que uno hace del contenido del decreto 555, pues hay una serie de apuestas, no todas digamos puestas de manera muy expresa sobre el modelo, hay que decirlo, pero sí hay unas apuestas en materia regional de cada una de las estructuras del territorio y del mismo modelo, y como decía Consuelo, inclusive una política regional. Pero eso digamos que nos plantea, yo quisiera aquí dejar solamente estas tres preguntas planteadas, y es que aunque los municipios consideren, estudien las dinámicas regionales, pues la suma de los modelos de cada uno de los POTs no es un modelo regional, desde luego. Es necesario llegar a un nivel de armonización. Y allí hay un tema también muy importante que creo que es relevante en nuestro caso, y es que Bogotá es la ciudad más grande del país, tiene una dinámica que sabemos desborda su límite, pero me invitaría yo a que entendamos que hace rato dejamos de ser una ciudad desbordada, digamos, una ciudad muy grande con una serie de satélites, y realmente estamos funcionando como un sistema articulado de núcleos urbanos que cada uno brinda unos servicios y ofrece unas posibilidades de ocupación, digamos, inclusive de la vivienda, pero desde luego con unas disparidades, y de allí que es importante entender que inclusive más allá de esa escala inmediata de la aglomeración, pues tenemos unas dinámicas de una escala ya supraaglomeración o suprametropolitanas en algunos casos. ¿Cómo nos coordinamos entonces en el largo plazo en los planes de ordenamiento territorial? Hay unas figuras que se han venido implementando como las áreas metropolitanas en el resto del país, que lamentablemente en el caso de Bogotá no se pudieron concretar, pero de todas maneras quisiera aquí mencionar también que tampoco para ellas es fácil armonizar sus planes de ordenamiento territorial con los planes metropolitanos. Otro de los puntos que se nos planteaba para el día de hoy es, bueno, ¿cómo logramos una continuidad en las decisiones y sobre todo en materia, digamos, física, territorial? Y aquí yo quisiera dejar un tema planteado que creo que es importante, y es que partamos de reconocer la tendencia. La tendencia nos muestra un consumo desbordado del suelo, desde luego porque digamos que cada municipio ha respondido a sus dinámicas, que además, hay que decirlo, no siempre han sido transparentes las tomas de decisión sobre cómo se ocupa el territorio. Aquí solamente a manera de ilustración ustedes pueden ver, bueno, no pueden ver porque está muy chiquito, pero digamos, hay unos datos que nos muestra claramente el censo, cómo ha habido unas dinámicas de crecimiento de población mucho más intensas en los municipios de la Sabana, en especial de Sabana Occidente, y si lo vemos inclusive es un municipio como Mosquera puede llegar a ser líder, digamos, en materia de absorción de población o de generación, digamos, de aumento de su población y de sus hogares en relación con el resto del departamento de una manera muchísimo más intensa que la misma Bogotá. El saldo neto migratorio nos muestra qué porcentaje de la población o qué cantidad de población del municipio de origen se fue a vivir a otro municipio, y estos colores más oscuros nos muestran cómo de Bogotá hay un saldo, digamos, negativo, en el sentido de que han habido más personas que se han ido a los municipios de la Sabana
que de la Sabana hacia Bogotá. Y esta imagen final pues, del estudio de huella urbana que se realizó entre la Secretaría de Planeación e IDOM hace unos años, pues nos muestra esas manchas desbordadas, esto morado que vemos aquí de los últimos años, cómo se ha consumido el suelo en la Sabana. Fundamentalmente, aquí quisiera llamar a la atención sobre algunos de estos datos. En especial, ha habido un consumo del suelo destinado a, digamos, a usos agrícolas, destinado a suelo de protección o de la estructura ecológica principal, y ahí hay que hacer un llamado de atención, y es que nos ha faltado, digamos, es una posición personal, reconocer realmente cuál es la estructura ecológica que tenemos como región, no son solamente las sumas de áreas protegidas. Y en esta imagen de la derecha podemos ver una deducción que hizo ese estudio de huella urbana sobre cómo está la segregación del territorio y dónde están ubicados en los colores azules fundamentalmente las ocupaciones de mayor rango socioeconómico, y en amarillos y rojos las de menor. No solamente esto nos demuestra, digamos, una segregación socioespacial del territorio, sino también unas demandas desequilibradas sobre los servicios que se tiene que proveer a la población, y eso genera, pues desde luego, que Bogotá tenga que asumir en una medida importante la provisión de esos servicios a nivel regional. Frente a esto, digamos que hay una figura o un mecanismo que es común a los esquemas de asociación, que es la identificación de hechos metropolitanos, que son esos fenómenos que se pueden gestionar a un nivel supramunicipal. A un nivel regional, nosotros hacemos parte de la RAPE también ha identificado unos hechos regionales de lo que le compete a la escala de 5 departamentos unidos. En este caso tendremos, a partir de la figura de la región metropolitana, que identificar esos posibles hechos metropolitanos. No me detengo porque creo que ya estoy alargándome en tiempo, pero digamos que claramente hay por lo menos 4 temáticas y una central, que es el ordenamiento y el hábitat. Las 4 temáticas que quiero dejar mencionadas son el medio ambiente, los servicios públicos, la movilidad y la seguridad alimentaria, porque esta no es solamente, digamos, un asunto que le compete a los, voy a decirlo de una manera muy coloquial, a los campesinos que producen. Es un asunto que nos compete a todos porque hacemos parte de la cadena, y Bogotá es el primer demandante de alimentos de toda Cundinamarca. Creo que aquí se me trabó un poquito. Para digamos, ya ir concretándonos un poco en cómo se pueden declarar estos hechos metropolitanos, solamente hay que mencionar que eso es una decisión autónoma de quienes se asocian a la región metropolitana, y a través del Consejo Regional, en donde tendrán asiento los alcaldes, se podrán decidir cuáles son los hechos metropolitanos sobre los que se quieren tomar decisiones que sean de superior jerarquía para los municipios asociados. Digamos, hay una serie de decisiones que se tienen que tomar para poder poner en marcha la región metropolitana y los hechos metropolitanos. En la siguiente imagen, esto está un poquito lento, pero podemos ver los alcances que en materia específica de lo que nos trae hoy tendrá la región metropolitana. Uno es que se adoptará un plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana, y que a través del Consejo Regional, que será el que adopte o el que apruebe ese plan estratégico, también se definirán una serie de lineamientos para la ocupación del territorio. Que, para no aburrirlos un poco sobre el contenido, digamos, es muy similar a los contenidos que se plantean de manera general para los planes estratégicos de otras áreas, de otras figuras de integración, pero aquí quisiera yo dejar planteado, digamos, solamente estas 3 últimas conclusiones. Una, la ley de la región metropolitana deja unas bases, pero nos compete a todos tomar decisiones al respecto, y quisiera ahí señalar que parte de lo que nos ha generado un gran debate sobre la región metropolitana es la historia de desconfianza que hemos tenido, no solamente entre Bogotá y los municipios y el departamento, sino también entre los ciudadanos y los gobernantes. Se espera, o eso es parte de lo que debemos del ideal que se plantea con la región metropolitana, es que al tener un espacio común donde se lleva de manera expresa las apuestas sobre el territorio y se discuten en el seno de un consejo regional donde están todos los alcaldes, y que además va a tener una agora metropolitana donde la ciudadanía va a poder participar, y otra serie de mecanismos previstos de comunicación, transparencia y participación, pues se pueda tener acceso transparente a la información de lo que se debate en el seno de la región metropolitana. De ahí que
esperamos que ese sea un camino para poder pasar de esa desconfianza por lo menos a un mayor nivel de información para así poder ejercer control sobre las decisiones. Debemos poner en común estos modelos en un escenario que permita integrar las decisiones, y aquí hay una cosa muy importante. Lo que se adopte a través de la figura de la región metropolitana en materia de decisiones sobre el territorio tendrá que versar únicamente sobre los asuntos supramunicipales. Eso no quiere decir que por existir una región metropolitana se vayan a decidir cambios en los usos del suelo o dónde vayan a quedar las viviendas en un municipio, sino que se deberá primero decidir cuáles son los asuntos de interés metropolitano y segundo, debatir y definir cuáles son los lineamientos y las determinantes de superior jerarquía que deberán incorporarse en los planes de ordenamiento. Y finalmente, quisiera aquí señalar por último que esta región en la que nos encontramos realmente supera las dinámicas de cualquier otra aglomeración metropolitana del país. Tenemos un mercado inmobiliario que ya funciona con lógica regional. La gente ubica la necesidad de vivienda en cualquier lugar disponible dentro de Bogotá o la Sabana. Segundo, y eso es lo que nos ha generado una de las problemáticas más graves de la ocupación del territorio y del entorno natural. Hay una desigualdad que no cuenta con unos mecanismos de redistribución regional y hay realmente un desequilibrio entre este proceso de desarrollo y la capacidad que tiene el territorio de generar unos servicios ecosistémicos acordes con las demandas, entre otras porque no tenemos manera de prever hacia dónde vamos, únicamente lo que nos muestra la tendencia. Muchas gracias, espero no haberme extendido más el doble del tiempo. Gracias. Perfecto. ¿Ya funciona? Yo creo. Colocar aquí. Listo. Bueno, pues creo que recibimos una clase así súper rápida de lo que debe preverse en términos del ordenamiento y lo que está previsto en este momento desde la ley 2199 de este año. Vamos a ver ahora otra posición sobre esa misma materia a cargo de Gustavo Garrión, quien también es un estudioso y un especialista en estos temas. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí presentes hablando de este tema. Gabriela, también pues para arrancar un poco estos planteamientos, también reconocer que aunque estamos en orillas diferentes en algunas propuestas, yo coincido mucho con el diagnóstico que se plantea. Creo que las diferencias principales están dadas frente a la propuesta, como suele ocurrir muchas veces en estos temas de planificación territorial. Sin duda, mucho de lo que ya presentó Gabriela evidencia la necesidad de contar con un arreglo institucional metropolitano o regional para solucionar problemáticas de vivienda, de ordenamiento territorial, de servicios públicos y temáticas medioambientales en una escala urbano-regional o de problemas medioambientales urbanos, si así lo podemos llamar. Pero pues yo tengo que separarme un poco, yo no sé si decirlo del optimismo, un poco, que se tiene frente a la figura de región metropolitana y tratar de plantear más que algunas críticas de lo que no consideró el POT o de lo que pudo mejorar el POT en términos regionales, es como esos dos instrumentos realmente se pueden articular o si se están articulando, que es un poco la duda que yo tengo ya hoy en día frente a estos temas. Debo arrancar un poco también diciendo, pues a manera de introducción, que el nombre hacia un acuerdo sobre lo fundamental para la Sabana, pues a mí para arrancar me dice mucho, sobre todo en un POT, no el único. Y es una historia de Bogotá trágica que no ha podido ser adoptado por acuerdo y eso ya revela un problema, digamos, de la formulación de política pública en Bogotá. Solo Bogotá y Cartagena, creo que en caso de ciudades capitales son los únicos dos ciudades capitales que en sus procesos de revisión, ajuste y formulación no han podido tener un plan de ordenamiento territorial en ningún momento, ni en sus revisiones en términos de acuerdos. Y eso es un tema que ya nos revela mucho, por un lado. Pero por otro lado también frente al tema de la región metropolitana ya específicamente, pues de acuerdo sobre lo fundamental, pues yo tengo que separarme ahí sí definitivamente y radical. Lo que se construyó como figura de región metropolitana es un acuerdo político que le falta mucha claridad técnica. Es mi postura frente al tema y sobre todo frente a muchos de los temas que vamos a conversar en temáticas ambientales de ordenamiento territorial y de algunos otros elementos. Antes de arrancar un poco una claridad sobre algunas controversias que se plantean desde el documento que me
compartieron, ¿no? Un tema sobre eventual violación de autonomía, por supuesto los POT, ya lo explicó Gabriela, no aplican una violación de autonomía. Los POT están circunscritos dentro de una unidad espacial llamada municipio. Claro, plantean desde su componente general algunos elementos de articulación urbano-rural, de articulación regional, algunas intenciones, algunas políticas generales, pero no violan la autonomía, permiten unos enlaces y unos encadenamientos. La que sí está violando la autonomía, creo yo, es la región metropolitana a través del mecanismo y la creación que se estableció, violando, digamos, el artículo 319 de consulta popular que debe existir para cualquier arreglo metropolitano. En últimas no sabemos… Bueno, si esto es región, si es región metropolitana o qué funciones, ya solo eso lo haremos más adelante. Yo creo sí también que apartarse de la visión netamente municipal, pero desde los municipios creo que es una mirada técnica y política. Me parece que la construcción de los temas no es solo una mirada de arriba hacia abajo o de unos representantes que me definen, es que este es el arreglo regional más conveniente que hay que plantear, que fue lo que ocurrió con la modificación de la constitución política. Se estableció, fue un acuerdo entre políticos, además que no se querían y supuestamente para crear lo que tenemos ahí, un Frankenstein ecléctico de una cantidad de cosas que al final terminó repitiendo lo que ya estaba dicho en la ley de áreas metropolitanas, que al gobernador y a muchos de los gobernadores anteriores nunca les gustó, pero ahora sí. Y además frente a unos temas particulares en asuntos ambientales que más adelante vamos a decir. Es decir, si esto se hubiera construido con participación y desde abajo, creo que hubiera sido un tema en el cual sí podríamos hablar sobre un acuerdo, de lo fundamental, ahorita en estas épocas políticas, para no meterme en camisa de 11 varas con las advertencias de la anfitriona. Y tema de falta de profundidad en el componente regional es algo que también planteabas en la introducción. El POT y la región metropolitana tienen generalidades en temas. Claro, el POT no puede avanzar muchas cosas más allá de aspectos generales, pero hay una crítica en la cual quiero centrarme en el POT y es frente al qué y el cómo, ¿no? Y ahí voy a entrar un poco a hablar un poco del POT o de mi manera de aproximarme al tema regional. Yo creo que sí, el POT o los planes de ordenamiento territorial en general en Colombia carecen de una mirada urbano-regional clara, de una mirada de articulación y de armonización. Me parece que eso es cierto. El POT de Bogotá ha hecho esfuerzos en el pasado, no es la primera vez. De hecho, pues tengo que recordar, el POT anterior del 2004 plantaba una estrategia clara de sistema de ciudades. Que se haya hecho o no se haya hecho, pues es otra discusión. Pero creo que este plan de ordenamiento territorial, más allá de lo que hay que reconocer que tiene un desafío importante en términos de integración regional, una política de integración regional con 7 elementos que plantean algunos temas ambientales que uno comparte en términos generales y unas apuestas inspiradoras, podríamos decir, de un modelo o de unos elementos regionales dentro de un modelo de ocupación regional, 17 de las cuales casi 10 son proyectos de movilidad al interior de la ciudad. Pues claro, eso es un elemento central, pero el cómo es un asunto central. ¿Cómo voy a lograr eso? Y ahí hay una contradicción, un tema muy fuerte también de solucionar. Yo entiendo, desde el plan de ordenamiento territorial no se puede solucionar. Yo extraño que haya una estrategia realmente mucho más clara y coherente y que como estrategia todo lo que hayamos planteado dentro del plan de ordenamiento territorial sea el listado de esquemas asociativos que existen, Comité de Integración Territorial, que ya bien lo señaló Gabriela, la RAPE y otros temas, y que al final más o menos nos dejen con la expectativa y la esperanza de que esto se va a solucionar con la región metropolitana. Esa es la estrategia, es decir, al final no hay una estrategia, creo yo, clara para poder alcanzar esos objetivos inspiradores generales. Y eso es una crítica. En el tema regional es un poco más complicado porque no se aborda dentro de un plan de ordenamiento territorial, pero en general en el POT es una crítica sustancial que se le ha hecho entre el qué, entre los objetivos generales. Por ejemplo, en el tema ambiental yo comparto muchos de los temas que están planteados ahí, pero cuando uno va a lo concreto, a los presupuestos, a los instrumentos y las cosas, hay muchas discusiones que no se dieron por los temas que sean y por la discusión política que se haya planteado. Muchos planteábamos mucho más tiempo para estos temas que no fueran tan de afán, pero al final primó la práctica política frente a la decisión técnica y los temas generales. Ese primer tema tiene que ver un poco con el tema de la ausencia de una estrategia y dejar todo en la región metropolitana con el tema del alcance del POT, que es un poco el primer elemento que nos señalan dentro de la invitación. Me quedan 3 minutos, Dios. El segundo tema es la continuidad. Y un poco lo que se plantea dentro de las preguntas orientadoras es si el plan de ordenamiento territorial procura la conectividad ambiental y física con los municipios circunvecinos, y yo tengo que arrancar por 2 temas centrales. El plan de ordenamiento territorial plantea unos elementos ambientales interesantes, una armonización interesante, y cuando uno va a ver la estrategia que es la región metropolitana, pues eso no tiene una respuesta concreta. Porque primero, la región metropolitana no tiene continuidad geográfica.
por lo menos en los temas de la solución de problemas de escala metropolitana o de municipios de borde o como lo quieran llamar, porque esto es una asociatividad entre municipios y distrito y al final terminamos metiendo fue a la gobernación por un acuerdo. Yo tengo la sospecha, pero pues no la prueba de que es un acuerdo burocrático más que otra cosa, porque además le estamos dando mucho poder a la gobernación. Hay una nueva ley que es la ley 2200 de departamentos, lo seguimos fortaleciendo. Aquí no hay nada nuevo de lo que ya hacen los departamentos en muchas de las funciones que se plantean, no hay nada nuevo frente al tema de la ley de áreas metropolitanas. Y en el caso específico de los temas ambientales, si bien comparto muchos de los criterios de acciones intermunicipales y de coordinaciones, hay una duda gigantesca, por lo menos en la articulación hacia el sur, que a mí sí me parece que desde el plan de ordenamiento territorial plantea un problema serio y gigantesco y una situación muy fuerte, que es todo la actuación estratégica de reverdecer el sur, que además va a proponer un modelo de ocupación hacia el sur de la ciudad. Si los estudios y todos los temas que se plantean y si las dudas que ya se han dicho en diferentes espacios son. ¿Se requiere armonización ambiental? Claro, todos los temas que se están planteando en el POT muy chéveres, interesantes, lo de la Vanderhamen, lo de los conectores, lo de los pactos de borde, las temáticas ambientales, pero esa armonización ambiental no tiene respuesta en la región metropolitana, porque la región metropolitana tiene 3 condiciones centrales. Uno, negoció la plata para temas ambientales con Azocars y con la CAR Cundinamarca, que tengo que decirlo, han sido contrincantes o enemigos históricos de las figuras metropolitanas, porque la creación de una figura metropolitana, dependiendo del número de población, significa automáticamente la creación de una autoridad ambiental urbana. Entonces, aquí lo que hubo fue una negociación para quitar rentas, uno, tratar, dejarlo, además está dicho explícito en la ley, imposibilidad de tener una autoridad ambiental urbana. Claro, ahí hay un debate gigantesco, Germán, usted lo conoce, y hay unos temas centrales de si necesitamos o no necesitamos una autoridad ambiental urbana. Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos una autoridad ambiental metropolitana porque la CAR no ha servido para manejar los temas que tenemos. Solo miremos los temas asociados con asuntos de adecuación hidráulica, el tema de los manejos de las PETARs, 30 PETARs contratadas en los últimos 8 años, de las cuales solo 8 sirven. Eso es un tema, le damos como Bogotá 500.000 millones al año a la CAR, es decir, la mitad del presupuesto de la CAR, del presupuesto de funcionamiento de la CAR, en términos proporcionales es lo que le da el distrito. Claro, eso va para otras cosas, pero es solo para dar una idea general. Y eso plantea un reto gigantesco sobre armonización, porque al final las funciones y competencias que se le dan directamente, regáleme 2 minuticos y cierro. Al final todas las funciones y competencias que se plantean en términos ambientales, para la figura de región metropolitana son funciones blandas, que realmente se pueden hacer sin región metropolitana. Eso de promover, apoyar, orientar, muy bonito y todo. Vamos a hacer un plan integral de cambio climático, ya existe, se llama PRIC. Lo hizo el departamento sin necesidad de región metropolitana y lo puede coordinar el departamento, Bogotá y los municipios, como se ha venido planteando. Que vamos a coordinar estudios de amenazas y riesgos, eso ya existe en la normatividad, en la ley 1523 del año 2012, eso es lo que dice la ley de región metropolitana que vamos a plantear. Que bueno, que el tema de la estructura ecológica principal y regional, listo, interesante, pero no es un tema asociado por lo menos a una perspectiva clara de determinantes ambientales que sí podría dar una autoridad ambiental. Yo creo que en el tema ambiental perdimos la posibilidad de dar una discusión por lo menos abierta de si necesitamos una autoridad ambiental metropolitana, y eso es un problema que por lo tanto no tiene respuesta frente a los anhelos que plantea el POT dentro de la figura. Y en lo que sí tenemos un avance creo que importante, pero que amerita también una discusión gigantesca, es el tema de la autoridad de transporte, que creo que pues ahí se está creando. Realmente se modificó la Constitución, yo no tengo claro que tuvieran claro para qué querían modificarla, pero claro, por lo menos el acuerdo burocrático estaba ahí y al final en concreto pues crearon una autoridad de transporte interesante. Yo creo que es un aspecto relevante, las preguntas quedan y quedan muchas dudas, las capacidades que tiene esta entidad, la capacidad que tiene la Secretaría de Movilidad. Se le ha preguntado en muchas ocasiones a Movilidad si puede asumir esas funciones y competencias, así como dice la ley en el próximo año, no hay claridad frente al tema. Y además hay un asunto que preocupa también, porque al final, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la estructuración y la puesta en operación del Regiotram de Occidente y la primera línea del Metro de Bogotá, pues no queda en esta autoridad, en principio. Y eso es un asunto pues que también preocupa. Dimos toda la vuelta, le hicimos una cicatriz a la Constitución para crear una autoridad metropolitana que no va a manejar un volumen de temas de movilidad, yo no sé cuánto será, pero yo me imagino que es más del 60, 70%, no me atrevo a dar un dato, claro, pero estamos hablando del Regiotram de Occidente y de la primera línea del Metro de Bogotá, no entran porque siguen siendo en cabeza de las autoridades. Aquí
no sé. Y finalmente, frente al tema de distribución en el territorio, yo creo que los temas de segregación espacial y socioespacial son fundamentales dentro de la región, pero hay pocos dientes en temas ambientales y muchos en gestión de proyectos de infraestructura. Yo no creo que en el tema ambiental, por lo menos en segregación, yo no veo respuestas aquí, por lo menos a un problema central y una discusión de fondo, que es el tema de la vocación del territorio, del uso del suelo, algo que desde el artículo 61 de la ley 99 se planteaba, la vocación agrícola y ambiental, que no se ha podido reglamentar. Llevamos más de 30 años ya, 30 años en ese tema y seguimos con unos procesos de volteos de tierras, de dinámicas legales e ilegales de ocupación, de promoción de proyectos. Los gremios económicos dicen el POT de Bogotá no me sirve y entonces en la región voy a plantear una serie de respuestas porque la dinámica me reta. Yo no creo mucho en esa situación que plantean muchos gremios de que entonces con las decisiones del POT de Bogotá se vaya a llevar el tema de la vivienda, la región, pero es un tema que hay que discutir. Lo que sí me preocupa a mí principalmente frente al tema de la arreglo institucional es que en el mismo Consejo Regional las decisiones que en una autoridad regional incluyen consejos municipales, alcaldes, alcalde de municipio núcleo y organizaciones sin ánimo de lucro, lo cambiamos por 4 actores fundamentales que se van a establecer en el primer Consejo Regional. Yo no estoy tan convencido, de ahí parte un punto importante de mi desconfianza de si la definición de estos planes estratégicos de ordenamiento territorial, de los hechos metropolitanos, y tengo una duda y un temor gigantesco frente a la primera sesión que se establezca de ese Consejo Regional, donde van a haber 4 actores que van a tomar decisiones fundamentales frente al tema. Y ya te lo comentaba, va a estar sentada la alcaldesa de Bogotá, si se pone en funcionamiento este tema, va a estar sentado el gobernador, pues no quiero hablar del gobernador y todo lo que se decía en el pasado de él, pero además de eso, con vos, el consejo intergremial, ya no van a estar las ONGs, no están los consejos, y el presidente de la República. Yo tengo mucho temor frente a lo que se decida, porque ahí no solo eliminamos la voz de los municipios en la consulta popular, sino que en las primeras decisiones hay un riesgo gigantesco de que se sigan tomando decisiones por encima de la voluntad popular en esos primeros consejos. Bueno, hay otra cantidad de temas, pero dejo por ahí para ser respetuoso con el tiempo, ¿vale? Bueno, yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga sobre los temas que nos preocupan a todos, pero también sobre las oportunidades que se abren. Y aquí hay varias cosas que vale la pena resaltar de lo que hemos mencionado para destinar otros 5 minutos posteriores a tocar un tema que es fundamental para que podamos avanzar en este criterio de la confianza y del optimismo que debería acompañarnos en este proceso y que muy probablemente lo vemos bastante ausente. Yo quisiera resaltar 4 o 5 elementos de lo que Gabriela y Gustavo nos mencionaron. Lo primero es que el POT de Bogotá, respetuoso con la posibilidad de coordinar, más no de intervenir sobre el territorio de los vecinos, plantea un desafío regional que responde a esta problemática pues, de la migración reciente, de la conmutación permanente, de la intensidad de las relaciones, pero la plantea como en marca de agua. Es decir, la plantea sugiriendo la continuidad de algunos elementos, tanto ambientales como de infraestructura, pero no puede tomar decisiones y requeriría de ese acuerdo supramunicipal para que esa marca de agua desaparezca y se establezca claramente en el territorio un acuerdo entre todos que sea adoptado por todos para que pueda hacerse realidad. Entonces, ese tema de generar, digamos, una estructura ecológica principal real que garantice la conectividad de los elementos naturales y en donde podamos realmente llegar a unos acuerdos de protección, tiene que eliminarse de la marca de agua y tiene que quedar impreso en el territorio, fruto de un acuerdo. Pero también los temas de movilidad, pero digamos, también la identificación de equipamientos regionales. Esto tiene que tener una decisión y una determinación
que yo sí creo puede ser concertada entre todos, que yo sí soy optimista de que se pueda llegar a generar una apuesta regional con aportes significativos de todo el mundo y con una prevalencia de los intereses generales, y lo que quedaría por decidir es cómo vamos a superar los problemas que hemos identificado hasta hoy, porque no podemos negar que hay desorden. Sí hay desorden en el desarrollo de la sabana, o sea, ¿cómo lo vamos a negar? ¿Cómo vamos a negar que hay un problema de segregación en la sabana? Claro que lo hay, que no debería existir. ¿Cómo vamos a negar que se han desarrollado algunas áreas sin que efectivamente disfruten de los servicios públicos que deberían ser criterios esenciales para el desarrollo de algunas zonas, servicios públicos domiciliarios o de transporte, en fin? Es estrictamente necesario que eso sea previo a la decisión de ocupar algunos espacios del territorio. Y cómo no, y quiero que nos dediquemos ahora a este tema, cómo no decir que hemos vivido una situación de volteo de tierras en la región que es absolutamente indeseable, que no queremos que siga sucediendo, y cómo podemos entonces con ese acuerdo fundamental generar una posibilidad de establecer las mejores áreas de desarrollo y establecer algunos elementos que eliminen ese fantasma, digamos, de una transferencia de usos indebida que no es lo que deseamos. Entonces, yo, digamos, insisto, soy optimista en que se pueda generar a través de un trabajo técnico y de confianza, en primer lugar, una identificación de las mejores áreas para cada uso, partiendo obviamente de la base que es la protección de nuestros recursos naturales y su conectividad y, bueno, el establecimiento real y efectivo de una estructura ecológica principal en la región que soporte todas las decisiones de ordenamiento, pero que una vez se definan dónde son las áreas que podemos incorporar a desarrollos urbanos, establezcamos para ellas, pues, cómo vamos a hacer la captura de valor del suelo, cómo vamos a implantar unos instrumentos económicos que nos permitan redistribuir los beneficios de esa utilización, no sé si sea mejor o peor, pero de esa utilización económica del territorio para proveer recursos que permitan mejor infraestructura, que permitan mejores condiciones de vida y que eliminen ese fantasma de la toma de decisiones indebida, no transparente, no de frente y adecuada para incorporar un uso, digamos, que económicamente es más deseable. Pero además, ¿cómo garantizamos que bien a través de esa captura de valor o a través de los instrumentos financieros que se consideren necesarios implantar, podamos dotar a esas nuevas áreas de los servicios necesarios para que, insisto, partiendo de una distribución adecuada de los usos del suelo, podamos generar allí unas condiciones de vida lo más sostenibles y lo más equitativas y lo más equilibradas posibles? Entonces, creo que hay un acuerdo de que sí necesitamos un acuerdo supramunicipal, sí lo necesitamos. Creo que estamos de acuerdo en que sí hay un interés de llegar a alguna figura de ese acuerdo, y tal vez la pregunta es si nuestro plan estratégico metropolitano de desarrollo y ordenamiento que prevé la Ley 2199 es ese camino o no para hacer realidad el acuerdo. Digamos, Gustavo nos decía que él extraña una estrategia clara de integración, porque prácticamente la estrategia de integración es saquemos adelante la región metropolitana. Pues yo creo que hay una oportunidad ahí, sinceramente. Y la oportunidad, como bien lo decía Gabriela, están sentadas las bases, están definidos los cimientos.
¿quién construye a partir de esas bases y esos cimientos? Nosotros. Y tiene que ser un trabajo técnico, pero con un gran componente ambiental y social, el que permita que ese acuerdo sobre lo fundamental en términos del ordenamiento del territorio se haga realidad. Y no son otras que las personas que estamos aquí. De manera que nos corresponde entonces a nosotros avanzar en ese acuerdo que permita, por ejemplo, definir cuál es la institucionalidad que arregle el tema ambiental. No creo yo que una autoridad ambiental urbana, que es lo que establece la Ley 99 del 93, sea la solución para arreglar o para, digamos, definir los lineamientos de superior jerarquía en materia ambiental para el desarrollo de la sabana. Porque la autoridad ambiental tiene que ser urbano-regional. Y la que prevé la Ley 99 es exclusivamente urbana. Entonces, en este momento la autoridad ha de ser la CAR. Que funcione o no funcione, que recoja o no recoja los intereses generales, depende de nosotros. Yo creo que ahí sí hay una tarea en donde el ejercicio de participación ciudadana, el ejercicio académico, el resultado del laboratorio de esta universidad, la generación de apuestas desde la sociedad civil y desde las estructuras políticas y administrativas, tiene que ser, saquemos adelante la mejor autoridad ambiental que nos convoque para lograr este acuerdo en materia ambiental y que pueda ser la región metropolitana, si efectivamente se pone en marcha, el mejor partner, el mejor colaborador, la institucionalidad que coordine el trabajo de los municipios, que puede tener una tarea aparentemente blanda, pero que ha estado igualmente ausente. Porque si ustedes leen las funciones que la Ley 99 del 93 le entrega a los municipios, no han sido las funciones mejor desarrolladas por parte de los municipios. Entonces la región metropolitana sí debe ser un partner que acompañe, que apoye, que oriente, que ayude, que motive, que coordine y que pueda, con un buen desarrollo, digamos, de sus niveles de gobernanza, trabajar de la mano con la CAR y motivar que sea esta autoridad ambiental el mejor compañero para sacar adelante un proceso de ordenamiento del territorio que todos deseamos. Y finalmente, la otra, digamos la otra patica de este proceso, que es el tema de la movilidad, pues también necesitamos una autoridad que nos garantice la integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos de transporte y que garantice también la ejecución de los proyectos que han estado retrasados en el tiempo durante muchísimos años. Entonces es necesario alguien que jalone, que motive, que le ponga la energía y que en una primera instancia no va a desarrollar ni el Regiotran de Occidente, ni el Regiotran del Norte, ni el Metro de Bogotá, porque ya eso tenía una dinámica, pero en algún momento será la institucionalidad que permita garantizar que una situación gravísima que tenemos en la región, y es que los costos y los tiempos de viaje son absolutamente inequitativos, particularmente para aquellas personas que por motivos económicos han tenido que migrar a otras partes y que tiene que conmutar diariamente con Bogotá, y ese es un elemento de inequidad profundamente vigente en este territorio que tenemos que enfrentar. Entonces, si logramos que esta institucionalidad que se crea tenga esa tarea de la coordinación ambiental, del ejercicio municipal y pueda trabajar con la CAR de igual a igual, digamos, pero adicionalmente logramos que coordine el ejercicio de la movilidad, pues yo creo que estamos ganando mucho a este respecto. Tal vez la única diferencia de fondo aquí es que yo soy más optimista y yo confío más y creo que tenemos que hacer un ejercicio, unirnos, tomarnos de la mano y sacar adelante este esfuerzo, y tal vez
digamos, otras personas creen que hay pues unos intereses diferentes atrás. Mi invitación y lo que quisiera ahora que reaccionáramos es hasta dónde podremos utilizar esta nueva institucionalidad para generar esos acuerdos fundamentales y hasta dónde podremos evitar que condiciones indeseables como, por ejemplo, el volteo de tierras, se superen teniendo una institucionalidad que haga más presente, más transparente y con mayores instrumentos el ordenamiento del territorio y la aplicación de instrumentos económicos y financieros para eliminar las dificultades que hasta hoy nos acompañan. ¿Qué dices, Gaby? Bueno, a ver, primero yo creo que quisiera mencionar que coincido en algo con Gustavo. Habría yo también deseado una apuesta un poco más evidente en el POT frente a la región, precisamente pensando en que estamos en un momento, digamos, de una coyuntura especial en que es posible que la región metropolitana incluso inicie su funcionamiento antes de la terminación de esta administración, pero esas ideas que se tienen con respecto a las grandes apuestas regionales que no están expresas en el POT y que de alguna manera han ido arrancando, digamos, han ido avanzando con cosas como el COMPES o algunos convenios que el COMPES de movilidad o algunos convenios que se han suscrito con el departamento, digamos que tienen un impulso, digamos, de gobierno, ¿no? Tienen un origen en unos intereses de gobierno y me preocuparía que se pierda en algo esa reflexión que ha habido detrás y de esas grandes apuestas que entiendo claramente y uno que ha hecho planes de ordenamiento sabe que no hay, una de las cosas más difíciles es definir hasta dónde llego yo con el modelo en la escala regional. Desde luego no se trata de pasar al otro extremo de decidirle al municipio al lado, y voy a poner el ejemplo típico que nos ha ocupado en los últimos años de, no sé, definirle a Mosquera si hay unas vías o no, y si nos parece más conveniente que se expanda hacia tal o cual sector. Pues Mosquera verá hasta dónde se expande, pero desde luego que sí tiene que haber unas apuestas regionales. Ahora, quisiera mencionar un poco, tal vez, bueno, un punto primero con respecto al tema específico del volteo de tierras, que creo que es algo que debemos tener como un antecedente importante, y es que claramente sí ha pasado. Yo me aventuraría a decir que no solamente volteo de tierras, sino también malas interpretaciones o extralimitaciones de las decisiones de ordenamiento territorial, y eso muchas veces tiene que ver con falta de claridad técnica en los planes de ordenamiento territorial que dan la puerta a interpretaciones mal habidas o a interpretaciones con toda la buena intención, pero con malos resultados, y también, digamos, a la falta de claridad en cómo se incorporan algunos conceptos. Veíamos, por ejemplo, eso de la ocupación sobre áreas de alta capacidad agrológica que se ha dado. Lo que ocurre muchas veces es que no tenemos claridad sobre qué hacemos con esos elementos que nos da la norma, que son directrices para elaborar los planes de ordenamiento territorial, pero que se tergiversan en el ejercicio práctico. Entonces, aquí creo que hay una cosa muy importante, y es que los municipios no van a dejar de tener sus oficinas de planeación, tener que interpretar sus planes de ordenamiento territorial, pero esperaría uno que en el momento en que pongamos en un solo paquete, digamos, un nivel macro de las decisiones, entre otros asuntos también armonicemos conceptos y armonicemos definiciones. Ese asunto creo que es como la puerta, es la materia prima para, por la vía de reglamentaciones o interpretaciones, habilitar suelo que originalmente no tendría por qué ser habilitado para la urbanización, sumado a dificultades de provisión de infraestructura, que hace que así un suelo sea normativamente, digamos, posible utilizar, no cuenta con los servicios suficientes en materia de movilidad y de servicios públicos.
Entonces, eso espera uno, ¿no? Al unirnos en una mesa donde tenemos que hablar del POT, y tenemos que hablar de las directrices y las determinantes de superior jerarquía, pues tendremos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar las cosas. Pero digamos que eso, para pasar al siguiente punto, es algo que nuevamente es competencia o es tarea de quienes van a tener que poner en funcionamiento la región metropolitana, que posiblemente ni siquiera serán los gobernantes que están hoy en Bogotá y Cundinamarca. A lo mejor sí, pero puede que no sea así. Y en ese sentido, digamos, un poco quisiera hacer un paréntesis sobre el problema de la desconfianza. Yo creo que la desconfianza ha sido permanente y digamos que también cuando se intentó hacer una figura de área metropolitana también se alcanzó a llegar a cierto punto. La desconfianza nos volvió a ganar y se desbarató el mecanismo. Siempre hemos tenido desconfianza y creería yo que la única manera es en la medida en que tenemos una nueva institucionalidad que tenga espacios para la transparencia, que es lo que se ha pretendido, que desde luego todo es sujeto todo es perfectible, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacemos entonces para que las decisiones que se tomen en materia de ordenamiento, digamos, tengan una coherencia o se articulen adecuadamente con los municipios? Yo quisiera aquí hacer una reflexión con respecto a cómo lo han hecho hasta ahora las áreas metropolitanas. Desde luego que alguien como Consuelo es tiene una experiencia muchísimo más profunda en cómo funcionan las áreas metropolitanas, pero hay que decir que no solamente, como mencionaba anteriormente al inicio, es una tarea también difícil de las áreas metropolitanas, sino que ellas tienen una característica distinta, y es que cuentan con una figura de municipio núcleo que tiene la capacidad, digamos, de tomar las decisiones de una manera mucho más radical frente a los demás municipios, pero que en general también estas áreas metropolitanas, digamos, no tienen el nivel de desbalance de poder, digamos, que tiene Bogotá y los municipios. Son sectores en donde, si se quiere, las capacidades son un poco más homogéneas, pero en el caso de Bogotá y los municipios han sido muy dispares. De ahí, en gran medida, la desconfianza. Claramente, pues, algunos como Gustavo piensan que la incorporación del departamento no trae algo positivo. Pensaría uno que en cambio sí trae algo positivo, y es la capacidad de articular con una mayor escala y además de anteponer los intereses municipales, y ese sería digamos, fundamentalmente el valor agregado que traería en materia de las decisiones de ordenamiento que pueda tener el plan estratégico frente a la región. Gracias. Vamos a ver entonces, Gustavo, una última reflexión al respecto. Bueno, son varios temas, pero voy a tratar de tocar algunos. Sí. Yo creo que tú planteas algo cierto, y es, sí, necesitamos un mecanismo de integración regional, sí, pero no como suelen decir en mensajes que llevamos 60 años construyendo este acuerdo. No. Hay muchas diferencias en los enfoques, en los instrumentos y las maneras. Y decir que el tema de región metropolitana, que fue escrito deprisa y sin pensarlo bien, es el acuerdo que llevamos 60 años para disminuir un poco esa desconfianza, creo que es un poco apresurado. De hecho, la desconfianza no solo está dada porque se requiera una institucionalidad que se requiere y porque llegamos a tener una institucionalidad, sino la desconfianza está dada frente a la toma de decisiones y frente a la participación de los actores estratégicos en la toma de decisiones, municipios vía consulta popular y otros temas, y yo creo que pues mi perspectiva es que esa desconfianza persiste. No más hagamos un recorrido en plazas públicas aquí en municipios de la Sabana, primero a ver qué tanto entienden del tema de región metropolitana, y quienes lo entienden realmente si ven este tema con confianza, que en últimas, en el acuerdo central del tema de región metropolitana, de base está así algo que tú dices, un problema de municipio núcleo que existe en la figura de
ley orgánica de áreas metropolitanas, la ley 1625, donde el municipio núcleo tiene además un alcalde metropolitano y tiene unas fuerzas importantes. Todo eso se pudo haber ajustado con una ley especial sin modificar la Constitución, creo yo, y darle algún papel a la gobernación, creo también, yo creo eso, no meterle un machetazo a la Constitución para entregarle más poder a la gobernación y no crear una figura de coordinación metropolitana o crear un espejo de figura de coordinación metropolitana que, pues en últimas, creo yo personalmente y algunas personas también, como Paul Bromberg, lo acaban de decir en los artículos, es que se está cediendo poder. Y en estas figuras hay cesión de poder también, eso es claro y concreto. Pero el poder se delega desde abajo hacia arriba muchos de estos temas de la voluntad popular de los municipios hacia la figura arriba y no en un matrimonio entre dos instituciones con poder como Bogotá y Cundinamarca para tomar decisiones sobre los municipios. Ese es mi gran temor y el temor de muchas personas y el temor de muchos municipios frente a esta figura. Y creo que en ese sentido la confianza se pierde, no sé, yo sigo en mi perspectiva pesimista frente a este tema. Y de hecho también lo que decía un poco Gabriela, si en el pasado no ha sido tanto por desconfianza la caída de la ley del área metropolitana entre Bogotá y Soacha, sino como para antecedente, se creó, se estableció en el marco de la anterior ley que era la ley 128, se hizo la citación a consulta ciudadana, se registró ante la registraduría y faltando un mes para la consulta salió la nueva ley 1625 que le metió un paragrafito en el artículo 1 que dijo para Bogotá aplica una ley especial que no quisimos sacar. Y entonces con ese antecedente, con ese bloqueo no de confianza sino de poderes desde arriba y de los mismos que han estado en contra de procesos de integración regional, pues se metió ese tema para no tener una región. Voy en concreto a dos temas que tú señalas y que creo que son importantes. ¿Cómo hacer ese arreglo? Hombre, yo creo que sí, tiene que haber coordinación desde arriba hacia abajo, entre las instituciones, claro, tiene que haber un papel de la gobernación, pero creo que un papel fuerte que aquí no está claro es como una coordinación desde abajo, desde los municipios. Lo digo porque yo creo que si uno quiere, y estoy de acuerdo contigo, ahí sí en el optimismo, porque es extremadamente optimista, que vamos a ser los técnicos y los que estamos aquí sentados los que vamos a definir la estructura de gobernanza de esa región. No, yo no creo. Permíteme ahí sí decir que es tremendamente optimista eso. Creo que hay unas discusiones, podemos plantear unos temas, pero en últimas esto va a ser un primer consejo regional y unos temas donde se van a tomar decisiones concretas bajo un acuerdo que sigue siendo político, creo yo, frente al tema. Pero creo yo que si es de una nueva apuesta, por lo menos un tema que sí carece esta figura es algo de una estructura desde abajo y hay unos actores fundamentales como procesos sociales, veedurías ambientales. Si queremos saber de temas de volteos de tierras, mira, ten la plena certeza que el diagnóstico completo no me lo va a dar la gobernación, ni los gremios, ni Bogotá, sino muchas de las comunidades que se han dado las peleas, las veedurías que se han creado, que no aparecen en este tema. O bueno, que sí van a aparecer en una cosa que se llama Ágora Metropolitana, qué pena la caricatura, pero es un protestódromo. Como dice por ahí un ministro, usted lleva a la gente, vaya y discutan allá y desbatan y establecen el tema, pero aquí tomamos la decisión entre dos, o las decisiones estratégicas. Porque es cierto, las decisiones estratégicas se toman entre Bogotá y Cundinamarca, el nombramiento del director, el presupuesto y otra serie de decisiones estratégicas. Entonces yo creo que una figura o un arreglo sí debe contar con una participación ciudadana fuerte. De hecho, ese es un tema que ha fracasado en términos del ordenamiento territorial y de las políticas públicas territoriales, de la reglamentación clara, amplia de la participación como derecho, como instrumento y como mecanismo. No en vano la última ley de vivienda también habla, pues con otros criterios, de reglamentar eso. Y en últimas, desde abajo también porque creo que frente al tema de volteo de tierras que tú señalas, sí, claro, hay un problema importante de esas actuaciones irregulares sobre suelos de vocación agrícola, ambiental, que se han cambiado de la noche a la mañana, que quienes lo han hecho, pues coincidencialmente, digamos, coincidencialmente son muchos de los que armaron este arreglo institucional en el Congreso y que redactaron el artículo de la Constitución. Ese volteo de tierras que se ha dado de forma ilegal es un asunto que, digo yo, con la participación de comunidades y temas se puede identificar mejor, pero no es solo un problema del tema ilegal, sino a través de algo que tú señalas también o de la interpretación de la norma, pero también de las políticas legales. No olvidemos el tema de macroproyectos y toda la discusión que hubo durante 10 años sobre esa figura.
impuesta desde arriba, que luego tuvo matices, que tuvo sentencias y otros temas. Yo tengo un temor muy fuerte de que si las decisiones van a ser tomadas desde arriba, desde estas dos entidades, no participan municipios de manera muy clara y concreta. Yo todavía tengo la duda. Claro, van a entrar después cuando muchos temas estén ya definidos seguramente. ¿Qué tipo de proyectos vamos a plantear? ¿Ciudad Río? ¿Ciudad Mosquera? ¿Cuáles son los proyectos que se van a plantear? No lo sé, ni lo puedo responder aquí, porque seguramente será objeto del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial, que termina siendo pues, una copia de la ley 1625 en muchas cosas, y que esperemos a ver si hay campo para el optimismo o para el pesimismo con todos estos afanes. Gracias. Bueno, yo creo que dejamos aquí planteadas varias de las inquietudes, pero avancemos al menos en dos temas. Uno, necesitamos el arreglo institucional para fortalecer el ordenamiento del territorio, y dos, tenemos que hacer un ejercicio de confianza, porque de lo contrario va a ser muy difícil, y ojalá ese nazca desde la base, desde la participación social y desde las veedurías. Muchísimas gracias, seguiremos trabajando en esta tarea y ojalá sigamos participando muy activamente en este proceso. Gabriela, Muchas Gustavo, gracias. muchísimas gracias.